¿Qué te metiste Y con volvemos a la normalidad. Súbanse, súbanse, soy su conductor de Uber. Gusto un agua, gusto una música, una bebida. A lo largo de mi vida no han sido pocas las series y películas que he visto, no solo limitándome a la televisión, sino que como ya saben gracias a mis anteriores videos, también soy afín de apreciar series de internet, y más sin embargo, entre todo aquel repertorio de series y películas realmente han sido pocas aquellas que me han marcado. Puedo hacer una pequeña lista: El Show de Truman, Breaking Bad, Pulp Fiction, V de Venganza, y No Country for Old Men. Y como podrán haberlo notado, ninguna de estas es un anime. Desde un primer momento, nunca tuve ningún tipo de afinidad por este medio. Nunca fui fan de la cultura japonesa ni nada que viniera de ellos. El anime siempre me había parecido ridículo, y junto a la cultura otaku que viene de la mano solo me repelía mucho más. ¿Quién diría que al final, aquella obra que cambió mi vida por completo, aquella obra que tanto busqué en las películas americanas, terminó siendo un manga japonés? El recuerdo más viejo que tengo de yoyos en mi vida fue un video de Yo-Yo Leon con la canción Soft and Wet. Ese es el recuerdo más viejo que tengo. No recuerdo bien cómo fue que terminé leyendo yoyos, probablemente fue una combinación de verlos constantemente al buscar acerca de mi música favorita, y por supuesto, mi gusto hacia las historias de vaqueros. El bueno, el malo y el feo, Meridiano de Sangre, No Country for Old Men, Red Dead. El libro vaquero. Y en mi viaje musical, muy probablemente terminé por encontrar Steel Ball Run. Una historia de la cual empecé sabiendo información muy al azar, como que salían putísimos dinosaurios. Y más sin embargo, por el ridículo que me pareciera jojos en el exterior, esta historia terminó por de alguna u otra forma por convencerme y hacerme leerla y... pues... aquella historia de un vaquero paralítico que busca el cadáver de Cristo en una carrera de caballos por todo Estados Unidos contra el presidente y un güey que se transforma en dinosaurios terminó siendo mucho más. Si bien jojos es una historia que en un primer momento puede sonar ridícula, sabe perfectamente cómo tomarse a sí misma, y demuestra que en buenas manos cualquier cosa puede ser una gran historia, porque más allá de darnos una historia bizarra, nos dio una historia acerca de la depresión, la historia de cómo Johnny Joestar volvió a caminar, no solo de forma física, sino que también mental, la historia de un verdugo en busca de salvar a un niño inocente, únicamente con el azar como compañero, aquel presidente que en busca de hacer lo mejor por su país terminó por desmoronar sus creencias, y de aquel hombre con una voluntad tan indomable que no fue suficiente con matarlo una sola vez. Tuve una gran suerte, ya sabía que cada parte casi que cuenta una historia aparte. Aquella parte que leí fue la mejor parte de yoyos, y por supuesto, aquella en la que Araki ya había pulido su estilo artístico. Así que con el fin de rememorar aquellas hermosas historias, hoy les daré un ranking de todos los protagonistas, del que para mí es el peor, hasta el mejor. Tengo que decir que esta es mi opinión como fan, pero como fan mamador, así que es bastante objetiva. Recuerden que esto es desde el punto de vista de la narrativa y su calidad como personaje, y ya con ello en mente. ¡También te mato! ¡Los voy a matar a todos! ¡Especialmente a los idiotas del jurado! En el puesto 1 tenemos irónicamente al primer protagonista de todos. Jonathan Joestar es el protagonista de la primera parte, Phantom Brawl. Jonathan, desde el inicio, es presentado como un chico extremadamente noble, cuyo sueño es ser un caballero, pero no un caballero de armadura, sino un caballero en el sentido más perro mamador de la palabra. Un problema que tiene la gente es ver a Jonathan únicamente como un ser de luz, cuando realmente Jonathan demuestra ser más complejo, si bien es alguien noble que no duda en no usar toda su fuerza para no herir de gravedad o matar a la pandilla de Speedwagon. Vemos claramente cómo este asesina a los vampiros, pues sabe que son un peligro sea como sea, además de ser él el primero que jura a Dios que acabara con él. El problema con Jonathan es que justamente fue el primero. Araki aún no tenía mucha idea de escritura, terminando por crear a un protagonista que, si bien no era bidimensional, terminaba por tener la tridimensionalidad de una hoja de papel.
Jonathan además apenas tiene tiempo para desarrollarse, y la única vez que vemos un gran cambio en él es en el time skip. La parte de Jonathan fue la más corta de todas, únicamente con 9 capítulos de anime, así que tampoco tuvo mucho tiempo de desarrollarse. El personaje del que les hablaré ahora es Yo-Yo Star, el Yo-Yo que se sabe el lore de FNAF y que seguramente mira Digital Circus. Yo-Yo es el usuario del stand November Rain, y la principal característica de este quinceañero es que es frío y sin sentimientos. Yo-Yo sufre de psicopatía, siendo incapaz de sentir culpa o empatía por los demás. Esta característica se ve principalmente en el flashback del pasado de su hermano, en donde el Skibidi Sigma prenden candela a un camión, en donde se encontraba la Bully de Dragona, algo que casi también se lleva al resto de los niños. La cosa con este digital Fortnite chamba es que, en su caso, su hermano mayor, que debería ser una brújula moral para él, que justamente carece de una, no hizo más que felicitarlo al momento en que entendió lo que el niño hizo, así que tenemos a un psicópata confirmado, con una gran ambición, y además metido en negocios turbios, porque sí, Jodió y su hermano están metidos en el narcotráfico. ¿Qué mierda con Dragona? ¿Están seguros que él no es el villano de la historia? Además de esto, Yo-Yo es alguien con una gran ambición, pues justamente un tema central de la historia es que Yo-Yo quiere chingos de feria, seguramente para gastar en los pases del Brawl Stars. Hasta aquí podemos pensar que Yo-Yo es un personaje interesante, además de que al menos de lo que llevamos, es muy consistente. Sin embargo, termina en el puesto número 2 gracias a que su historia aún no va ni por la mitad, apenas si hemos visto de él. Sin embargo, ya con eso es suficiente para superar a su bisabuelo alterno. Vem aí, a barata Josuke Higashikata. Yosuke Higashikata, el protagonista de la parte 4, y muy seguramente me van a funar, pero dejen que me explique. Yosuke es un personaje presentado como alguien noble, pero irreverente, tal y como lo sería su padre. Lo que más suele verse relevante en Yosuke es el hecho de que es un adolescente, el cual Dios nos bendiga. Actúa como un adolescente de su edad, es alguien que no tiene mayor preocupación, vive su vida diariamente y se nos muestra que es alguien fan del dinero, aunque no al nivel del Skibidi. Sin embargo, no hay mucho más, es un personaje que tiene demasiada personalidad, sin embargo no tiene una gran evolución para el final de la serie. Que bueno, está bien, no es el mismo personaje al final de la serie, sin embargo el cambio es tan pobre que casi que no aprendió nada, más sin embargo, se aprecia mucho a Yosuke, el verlo actuar de una forma tan cotidiana se vuelve un tanto tranquilo, siempre me gustó verlo junto a su madre, porque es bastante joven y se entiende bien con su hijo, y es bastante divertido verlos interactuar. Su relación con Okuyasu suele recordar a la mayoría a la relación con sus amigos. Probablemente, si solo contáramos la parte de aparición Josuke terminaría mucho más arriba. Golden Wind, Golden Wind, les voy a ser completamente sincero, yo me esquipié esta parte para llegar a God Ocean, y no fue hasta hace poco que la vi, y tengo que decirles que me dio un efecto contrario a Diamond is Unbreakable. Cuando vi Diamond is Unbreakable lo recordaba muy ligera, pero me terminó pareciendo pesado, mientras que Golden Wind me parecía bastante pesada, pero al final me pareció bastante ligera. El protagonista de esta parte es Giorno Giovanna, que además de ser del linaje Joestar, es el putisisisismo hijo de Dio, villano que desde la primera parte movió todos los hilos y siguió jodiendo por todo el primer universo luego de su muerte. ¿Y qué hacen con eso? Lamentablemente, solo lo necesario. Giorno es presentado como una persona bastante noble por parte de su padre Joestar, pero también se nos muestra cómo roba unos pocos billetes, además de claro, sus interacciones con Koichi, donde Giorno muestra ser un sinvergüenza engañándolo y robándole, aunque como él dice, tenía planeado devolverle sus documentos.
Además se nos muestra la idea que tiene Giorno respecto a la muerte, es alguien que aprecia la vida de los inocentes, pensando que aquellos que quitan una vida inocente merecen morir, y eso es otra cosa. Giorno no tiene miedo al matar, hasta tal punto que casi todos sus enemigos acaban muertos. Pues esto suena muy bien, un personaje medianamente complejo, entonces ¿cuál es el problema? El problema es que a diferencia de Jousuke, el cual cambia un poco para el final de su historia, Giorno termina por ser exactamente el mismo. Además de esto, Giorno es casi un Gary Stu, pues durante toda la serie se la pasa sacando conclusiones apresuradas que acierta porque mis pinches bolas, y las veces que no acierta en una estrategia es de una forma muy pendeja, o sea pinche vato, se inventa que puede curarse de un virus, come verga dándole vida a un ladrillo infectado y creando una vacuna con el dedo de su stand, pero luego no se le ocurre que es mala idea meterse al agua en una pelea contra un enemigo que lo congela todo. Además de esto, Giorno no tiene aparición más adelante, y no es como que no tuviera razón para aparecerse. Literalmente, en la parte 6 hay un arco llamado Los Hijos de Dio, donde Giorno no aparece porque mis pinches bolas. Giorno está desperdiciado, incluso en su parte este si bien mueve la historia y ayuda de forma constante, no tiene una personalidad recordable y el hecho de no cambiar nada durante su historia le hace mucho daño. Yotaro Kuyo, y esperen antes de lincharme por ponerlo tan alto. Aquí no solo estoy tomando al Jotaro de su parte, sino que estoy contando al Jotaro de Diamond is Unbreakable y Stone Ocean. En la tercera parte es prácticamente un Gary Stu, alguien serio que resuelve todo a golpes. Sí, hay batallas de intelecto, como la pelea con Darby, sin embargo incluso en esas Yotaro siempre parece tener el control en todo. Sin embargo en la parte 4, vemos una faceta diferente de Yotaro, si bien sigue siendo alguien fuerte, ahora las batallas son más de intelecto y muchas veces lo vemos superado por Kira, pues en esta parte él es un mentor, él busca enseñarle a Yousuke lo suficiente. Como con la rata, Jotaro pudo haber ido solo y armar otra estrategia, pero prefirió traer a Kosuke como un entrenamiento, y durante la sexta parte vemos una faceta diferente de Yotaro, y es su faceta como un padre. Jolin fue una chica que lo que más quiso fue la atención de su padre, algo que nunca logró a causa de que este se la pasaba de viaje, lo cual la convirtió en alguien bastante problemática, una perra escandalosa. ¿Y qué hace Jotaro cuando por fin está junto a su hija? Pues decide omitir el diálogo, pasa directamente a darle una explicación a Jolin sobre el usuario de Manhattan Transfer, mostrando que esta es una relación muy distante y fría. Durante el escape de prisión Jotaro queda en coma por culpa de que perdió sus discos, y esto impulsa a Jolin a quedarse en prisión con tal de recuperar los mismos. Cuando Yotaro vuelve a aparecer más adelante, él demuestra los residuos de la pelea con Dio, pues en el momento en que Pucci lanza aquellos cuchillos a Jolin, momento en el cual Yotaro tiene que elegir entre matar a Pucci y salvar el universo, dejando morir a su hija o salvarla dejando escapar aquella oportunidad. Yotaro es un personaje que siempre tiene un semblante serio, y si bien no es muy trabajado se suele entender la intención de Araki con él en cada parte, es por eso que lo decido dejar aquí. Les seré muy sincero, Joseph está tan alto solo por mi gusto personal. Joseph es el protagonista de la segunda parte de Nombre Battle Tendency, es muy parecido a su hijo, en el hecho de ambos ser personas irreverentes, pero con un sentido de justicia muy marcado, lo cual se demuestra cuando este protege a Smokey de unos policías racistas. Sin embargo, ante todo lo que más destaca de él es su sentido del humor y planes fumados, junto a las mamadotas que se suele marcar, pero porque estas mamadas funcionan con Joseph y no con Giorno. Pues fácil, a Joseph no te lo debes tomar en serio, como dijo Galex MP, Joseph es como un Bugs Bunny mamado y guapo. Joseph es un chistorete con patas, lo cual vemos desde el momento en que se saca una ametralladora del culo y se balacea a un vampiro. Esto casi siempre se limita solo a las peleas, esto puede jugar en contra, pues esto se limita solo a Joseph, todos los demás personajes siguen las reglas normales de la realidad. Joseph tiene desarrollo, pero al igual que su hijo este desarrollo es muy poco notable, empezando con su encuentro con César, en donde se desarrolla su amistad y el que estos tienen que trabajar en equipo, hasta la muerte del mismo, lo cual lo impulsa a la batalla final.
La razón por la que dejo aquí a Joseph es porque es un personaje memorable, un naco y estúpido, puede no ser un personaje muy complejo, pero tampoco se busca eso. En su estado de viejo senil, Joseph sigue manteniendo muchas de sus características esenciales, solo que ahora no tiene el guión de su lado, ahora es más bien un guía y voz de la razón, y en la cuarta parte lo vemos todo pinche ruco con ya las 2 piernas y las 2 manos en la tumba, junto a su hijo de 16 años, de una universitaria de 18 años a la que embarazó y abandonó. ¿Por qué me ves así, Joshua? Finalmente entramos a las ligas mayores, con los que considero los protas mejor hechos, y en el puesto 3 con medalla de bronce. Tenemos a Gabi Higashikata, es el protagonista de la octava parte. Jojo León se nos es presentado como un hombre salido de la tierra, desnudo y sin ningún recuerdo, y con 4 bolas, enganchándonos con el misterio desde el primer momento. Josuke es alguien bastante inocente, o más que inocente podríamos decir que está bien meco. Su objetivo principal es descubrir quién es, y es a mitad de la serie que lo descubrimos. Josuke no tiene una vida anterior, no tiene una identidad original, o al menos no la tiene como todos nos esperaríamos, pues Gabi termina por ser una especie de fusión entre 2 personas. La razón por la que no recordaba nada no era por tener amnesia, era porque no había nada que recordar. El día que fue encontrado él empezó a existir, y si bien él sabe y entiende que es un ser independiente a los ya fallecidos Yosefumi Kuyo y Kira Yoshikage, razón por la cual él busca ayudar a la madre de Kira al enterarse de que está sufriendo la enfermedad de la roca. Sin embargo, uno de los temas más importantes del manga viene de la mano con otro personaje. Yasuo Hirose es la mujer que encuentra a nuestro querido prota, y se termina volviendo a alguien muy relevante para ella. Esta relación termina desarrollándose durante todo el manga. Al principio Gabi se aferraba a Yasuo porque ella es lo único que él conoce, ella fue lo primero que ella vio. Sin embargo, más adelante la relación se va estrechando. Yosuke cubre varias de las carencias de la joven, y ella cubre casi todas las de él. Gabi es aquel hombre en la vida de Yasuo que su padre no pudo ser, sensación que solo se remarca cuando conocemos a la madre de Yasuo. Prácticamente ella nunca tuvo a nadie en quien confiar. Podríamos decir que todas aquellas carencias eran cumplidas por Gabi, quien tan pinche meco como esta era difícil que decepcionara a Yasuo. Ambos son entre sí todo lo que tienen, y para el final del manga se nos deja bastante claro que acabaron juntos. Josuke es un personaje complejo, es alguien que, como dije, está meco, porque inocente no es, debido a las personas que lo componen. Gabi no tiene remordimiento al matar a sus enemigos, matando a literalmente todos, y tampoco teniendo problemas en meterle un palazo a una vieja controlada por Blue Hawaii. Entonces Gabi se mueve activamente en la trama, siendo central en esta, teniendo un desarrollo notable, pues mientras avanza el manga él conoce más del mundo y ya se le ve como una persona mucho más funcional, y sobre todo entendiendo que es su propio individuo independiente de Kira y Josefumi. Que hablando del demonio. Y por supuesto, no he de olvidar la historia de aquellas personas que lo componen, Kira Yoshikage y Yosefumi Kuyo. La historia de cómo ambos se conocieron empezó con la infancia de Yosefumi. Él vivía con su madre divorciada, una mujer joven, la cual no ponía la mínima atención, pues estaba más ocupada queriendo vivir su juventud, lo cual terminaría pasando factura cuando su hijo sería llevado por las olas y golpeando su cabeza con una roca, causándole un coágulo que podría ser mortal. El niño sería rescatado y llevado a urgencias, en donde sería atendido por Holy Kira, la cual, al darse cuenta del coágulo formado, pidió ayuda a su hijo de nombre Yoshikage, el cual utilizaría la habilidad de su stand para crear pequeñas Share Art Attack que serían usados para eliminar el mismo coágulo. Esto marcaría al joven Josemi, de cierta forma, quedando agradecido con ellos, pues además de salvarlo, lo trataron con calidez, siendo esta la razón por la cual años después, decidió ayudar a Kira con su búsqueda por la fruta Roca Caca, usando a su stand de nombre Softanoet, para robar un pedazo de la planta del árbol de la fruta. Sin embargo, serían descubiertos, y durante un ataque de Damo Tamaki, en el cual usaba su habilidad para torturarlos de forma inimaginable, escaparían gracias a Kira,
Aunque claro que terminaría sumamente heridos, en el caso de Kira perdiendo un riñón y a causa de su propia explicación, terminaría con trozos de metal clavados en el cráneo. En su desesperación Yosefumi arrastró el cuerpo de Kira hacia donde cultivaron la fruta para dársela a Kira. Sin embargo, él ya había fallecido. Fue allí cuando Yosefumi se dio cuenta de que por culpa de su stand, esa fruta no era normal. Razón esta tenía la habilidad del intercambio equivalente entre dos personas. Yosefumi estaba decidido, él quería salvar a Kira y a Holly a toda costa, pues ellos han sido las únicas personas que realmente se han preocupado por él, así que estaba decidido. Si él tenía que morir para salvar la vida de Kira, pues lo haría. Así, Yosefumi vio la fruta a Kira para luego morderla a él, ocurriendo en ese momento un terremoto que ocultó todas las evidencias de todo lo que alguna vez allí pasó, y siendo bajo tierra donde la fruta utilizó el cuerpo de ambos para crear a un nuevo ser. Es por todo lo que he mencionado a lo largo del puesto por lo cual decido dejarlo en el tercer lugar. What the fuck going on in Miami, bro? Boy, she would've got in there. No, shit, that shit just disappeared. Primero que nada, Yolene es hija de Yotaro, así que desde allí ya sabemos que valió ultra verga. A Yolene nos la presentan como una chica bastante amorosa con su novio, hasta el punto de ayudarlo a encubrir un homicidio involuntario, siendo desde este momento que nos queda claro que estas actitudes surgen a causa de la ausencia de una figura paterna. Yolene es mostrada como alguien ingenua, algo que cambia tan pronto como es trasladada a la prisión Grindolfin, donde durante el abuso de autoridad a Hermes nos muestran a Yolene como alguien con un sentido de justicia marcado. Más adelante vemos cómo empieza a tomar valor de actuar por sí misma, demostrado en el hecho que obtuvo un stand gracias a la flecha y la forma en que derrota a Guess y su Google Dolls. Yolene es un personaje sumamente inteligente, pues su stand no tiene una habilidad extremadamente rota, sino que su stand, de nombre Stone Free, demuestra la habilidad de deshacer el cuerpo de Yolene en hilos, una habilidad que la obliga a usar toda su imaginación para sacarle todo el jugo posible, como vemos cuando esta utilizó sus hilos para evitar tocar el agua contra Foo Fighters, o cuando convirtió su cuerpo en una cinta de Mobius para evitar el ataque inversor de cuerpos de Simon. Además de estos usos inteligentes, esta habilidad también obliga a Yolene a pelear cuerpo a cuerpo. En este punto lo que más destaca de ella es que al mismo tiempo que se muestra ruda, es alguien bastante compasiva, como se nos muestra al entender a Foo Fighters, dejándola vivir. Aquí algunos podrán decir que Yolene es una Merisu, pero esto no es así. Yolene tiene carencias muy claras, ella no puede hacer todo sola, y eso se muestra siempre en el arco de Jumping Jack Flash. Si bien fue Yolene la que dio el golpe final, fue Weather Report el que tuvo que poner más de su parte y sacrificar más. Asimismo, Yolene se ve superada por otros enemigos, y por supuesto por el padre Pucci, quien sería el que la terminaría por asesinar en el final del manga, además de que ella siempre resolvía los problemas con su fuerza e inteligencia, sin sacarse power-ups del culo. Todos los power-ups estaban reservados para el villano. Yolene en su tiempo fue un personaje revolucionario, ya desde hace años Araki andaba mame y mame que quería una mujer protagonista, pero su editor nunca lo dejó, pues en esos tiempos el shonen era visto como algo más para hombres, pero cuando Araki sacó la parte 6, le valió verga y puso a Yolene de prota. Además, algo también medio mal visto era poner a las mujeres en situaciones muy peligrosas o haciéndoles mucho daño físico. Yolene es una gran protagonista, alguien interesante de explorar que consigue un desarrollo bueno y un cierre excelente. ¿Quién es mejor que Yolene?
Johnny Joestar es el protagonista de la séptima parte de JoJo's, conocida como Steel Ball Run. Johnny es presentado en un inicio como una persona bastante desagradable, alguien bastante grosero y sobre todo un terco de primera, el cual al ver una oportunidad de recuperar la movilidad en las piernas empieza a seguir a Giro Cepelli en la Steel Ball Run, sorprendiendo a este mismo al demostrar su voluntad o terquedad al conseguir montar a caballo incluso estando lisiado. Durante las primeras etapas de la carrera Johnny demuestra ser alguien bastante frío y distante, sin embargo también vemos que es alguien muy observador y que se sale rápido de sus casillas. Al conocer acerca del pasado de Johnny, vemos que este solía ser un jinete de caballo con una carrera que solo seguía ascendiendo, un mujeriego y arrogante el cual se creía por encima de los demás gracias a sus logros y su dinero. Sin embargo toda aquella ilusión de poder de Johnny terminaría por caer a pedazos en el momento en donde fue herido en la espina por una herida de bala disparada por un chico al que Johnny sacó de la fila para una obra de teatro para la cual el chico esperó toda la noche. Johnny despertó en la camilla de un hospital barato sin poder moverse, quejándose por el olor y viendo horrorizado a todos los demás internados, viendo cómo le extraían el líquido de las rodillas sin poder hacer nada, mientras el entre comillas enfermero lo silenciaba metiéndole un periódico en la boca, y le recordaba que ninguno de sus amigos o familiares habían ido a verlo. Esa es la historia de cómo Johnny quedó en silla de ruedas. Años después, Johnny asistió a la Steel Ball Run solo para ver la carrera, aunque esto lo terminó llevando a Giro Cepelli. A través de las primeras fases de la carrera Johnny se va relacionando con Giro, el cual constantemente intenta ayudar a Johnny, pues se nos deja claro que Giro sabe que Johnny emocionalmente no está bien, dándole o intentando darle una lección de vida en cada lección sobre la rotación, estrechando su vínculo aún sin ninguno saber realmente el pasado del otro. Durante el camino terminaron por encontrar una parte del cuerpo sagrado, lo cual se convirtió en un motivante para Johnny de alguna manera, al saber que estas partes pueden hacer milagros, aunque recordemos que las intenciones de Johnny seguían siendo únicamente volver a caminar, siendo aún una motivación guiada por el egoísmo. Pero ¿qué fue lo que impulsó a Johnny a ser este tipo de persona? Johnny creció con un padre sumamente estricto, en contraste con su hermano, el cual era un joven bastante amable y amoroso con Johnny, como nos muestra el momento en que un muy joven Johnny lleva a su ratón mascota a la mesa, algo que su padre ya le había advertido que no hiciera y que como castigo manda a Johnny a matar al ratón ahogándolo. En esto interfiere el hermano, diciéndole a Johnny que libere a Daniel del bosque, y que él traería una rata disecada de su escuela. Nicolás era un joven extremadamente talentoso, un prodigio con los caballos con varios reconocimientos en el ámbito. Sin embargo un día durante una práctica con un caballo nuevo, este caballo se asustaría con lo que un joven Diego Brando mencionaría como un ratón blanco, haciendo caer a Nicolás, matándolo en el acto. Esto dejaría marcado a Johnny, el pensamiento de que aquel ratón blanco era Danny era algo que no lo dejaba dormir. Incluso en su adultez Johnny se repite que es algo imposible estadísticamente, algo que no ayuda pues la culpa lo persigue. Además del peso de la culpa Johnny se vio obligado a aguantar las constantes comparaciones de su padre con Nicolás. Un día las botas de Johnny se rompieron antes de una competición importante, intentando tomar las que eran las botas de su hermano para la competencia. Sin embargo su padre no se lo permitió, empezando una discusión con él, en la cual entre otras cosas, como decirle que no tenía ni comparación con su hermano, o el decirle que aquella carrera a la que quería acudir no tenía ningún valor, pues Diego Brando no asistirá, siendo era otra joven promesa. Durante su forcejeo por las botas el padre de Johnny caería sobre la estantería de los trofeos de su fallecido hijo, haciéndose varios cortes, y en el suelo exclamando que Dios se había llevado al hijo equivocado. Fueron estas las situaciones que llevaron a Johnny a distanciarse de su familia, y a adoptar aquella personalidad, pues en el interior Johnny solo quería ser suficiente, lo cual siempre intentó en aquel deporte en el que su hermano era un prodigio, intentando ser un reemplazo de su hermano para su padre. Sin embargo, a lo largo de la historia, aquel joven caído en un abismo de depresión, iría enderezando su camino con ayuda de su compañero Giro Cepelli. Esto deriva en varias cosas. Johnny se vuelve alguien mucho más tranquilo y pensativo, sin embargo también adquiere una cierta determinación.
Iríamos viendo como Johnny cada vez se habla más con Giro y sus interacciones se vuelven más cálidas, lo cual ayudaría a Johnny, el cual no había tenido un amigo real desde la muerte de Nicolás. La relación de estos dos evoluciona a lo largo de la obra, llegando a su pique en el arco de Sugar Mountain, en donde Giro está a punto de ser llevado por las ramas del árbol. La única forma de deshacerlo sería entregando las partes del cuerpo que habían recolectado, a lo cual Johnny se niega en un principio, solo para finalmente terminar entregando las partes a uno de los Eleven Men a cambio de una botella de vino, de esta forma salvando a Giro, pero perdiendo todo su progreso en camino a una recuperación, algo que Johnny de inicio no hubiera hecho. Johnny es el usuario del stand Tusk. Un stand de actos, es decir un stand capaz de evolución, lo cual este hace conforme va aprendiendo sobre el spin. Sin embargo, en términos de narrativa, los actos de Tusk sirven para demostrar la evolución de Johnny como personaje, además del hecho de que mientras evoluciona las piernas del stand se van formando, el acto 1 no cuenta con piernas o siquiera muñones, mientras que el segundo acto, obtenido en el momento en el que Johnny aprendió a utilizar la energía del rectángulo dorado, esta forma mucho más mecánica cuenta con pequeñas patas de insecto. El tercer acto aparece en el momento en el cual a Johnny se le aparece el espíritu del cadáver sagrado. Lo aconsejo. Y tras imbuir su cuerpo en spin consiguió el tercer acto de Tusk con unas piernas sumamente delgadas, las cuales ni siquiera usa, pues siempre está flotando. El cuarto acto, pues, finalmente llegaría la pelea final contra Valentine, la cual empezarían de forma desalentadora, pues Diego Brando, aquel rival que siempre parecía estar 2 pasos por delante de ellos, aquel rival que siempre los ponía en aprietos y era considerado un prodigio, ya se ha muerto en las vías del tren, demostrando que Valentine no era ningún chiste. Antes de aquella pelea que podría ser la última, los chicos deciden contar un secreto al otro para aligerar la carga, siendo el de Johnny que este tenía un fetiche con las picaduras de mosquitos. Finalmente la pelea se llevaría a cabo, donde podemos ver que en varias ocasiones, a causa de la habilidad del cadáver Johnny entraría en pánico pero no por el poder abrumador, sino por el pensar que ellos son realmente los malos, pues Valentine, aparte de ser un gran orador con facilidad a las palabras, también tenía de su parte el poder de Cristo, exclamando que este es su aliado. Aun con esto Giro encontró una falla en el poder del presidente, usando la rotación infinita y despertando un stand gracias a su maestría con el spin. Sin embargo esto no duraría mucho, pues a causa de la suerte Giro terminó muriendo, pues un pedazo de la Steel Ball fue rayado, haciendo fallar la rotación. Aquí Johnny caería en desesperación, ahora todo parecía perdido, su respiración se agitaba mientras el presidente se acercaba a él, preparado para dar el golpe final. El camino más corto es un desvío, Johnny lo entendió. Y tras usar la rotación y reacomodarse la columna de un chingadazo el stand de Johnny evoluciona a su forma final. Jairo はこのためにレッスン5はこのためにありがとうそれしか言う言葉が見つからないありがとうジャイロTusk Acto 4, el cual demuestra haber adquirido piernas. Tusk Acto 4 es un stand bípedo y de apariencia mecánica, el cual lleva botas vaqueras. El hecho de que finalmente obtenga piernas hace referencia a que Johnny ha llegado a su punto máximo de desarrollo de personaje. Los stands ante todo son una representación de la psique del usuario y un reflejo de su alma, es decir que finalmente la mente de Johnny estaba clara, finalmente volvió a caminar.
Tras la derrota de Valentine, este decide colaborar, intenta decirle a Johnny que puede traer de vuelta a Giro, pero Johnny no solo piensa en Giro, piensa en todos aquellos que sufrieron por la carrera, incluido aquellos a quienes el mismo Johnny asesinó, demostrando que ya no es el mismo chico egoísta, ahora se siente culpable por lo que hizo con tal de recuperar la movilidad. Pero Johnny sabe que no serán las mismas personas, y aún así, este escucha las razones de Valentine, el cual aún así lo termina por traicionar. Johnny, Johnny, こっちだ。そういうことならそういうことでいいんだ。俺の本名は約束したよな。誰にも言うなよ。じゃあな、元気でな。ジャイロ、すまない。 Es allí cuando finalmente Johnny pega el tiro de gracia. Johnny recuperó su movilidad y ahora tiene planeado volver a su hogar, pero sobre todo buscar el cuerpo de Giro y llevarlo a su país natal, pero aún hay un enemigo más que enfrentar. Johnny Joestar. ¡Kuso! ¡Diego! Para mediado de la batalla, a través de la multitud del final de la carrera, una persona se hace presente, aquella persona que tanto le hizo daño a Johnny, su padre, el cual entre lágrimas pide disculpas a Johnny, siendo este el impulso final para que este gane la batalla. Finalmente Johnny sube a un barco con tal de completar su última misión con Giro, mientras recuerda a todos aquellos que ya no están, y con un Johnny que ha evolucionado como persona, de ser alguien arrogante y grosero, a una persona mucho más pacífica y feliz, no solo por recuperar la movilidad en las piernas, sino porque durante su viaje resolvió todos aquellos conflictos que revolvían su conciencia, como él mismo dice, esta es la historia de cómo volvió a caminar, y no solo de forma física, sino mental. JoJo's fue una historia que me cambió, aunque no al nivel de decir no way, es que amo esta historia way, me llegó en un momento muy oscuro way, cuando tenía depresión way, Evangelion way, obra maestra way. La realidad es que yo nunca he pasado por ningún tipo de decaída o momento oscuro. JoJo's es una historia que desde el vamos es única, algo que viene desde el nombre de la obra, teniendo en el nombre la palabra bizarro, utilizada para describir algo valiente o arriesgado, pero también más actualmente utilizada como un sinónimo de rareza y extrañeza, siendo desde la parte 2 que esto se empieza a construir, siendo en la parte 5 cuando esta esencia termina de ser abrazada por la serie. Aquel estilo de dibujo tan fuera de lo normal, resaltando por su inspiración en el arte europeo y revistas de moda americanas, además de los vestuarios extravagantes que portan los personajes, siendo ya todo un sello para la serie, junto a su maravilloso sistema de poder, el cual es considerado uno de los mejores dentro del mundo del manga. Los stands son un sistema de poder que por su naturaleza puede emerger con casi cualquier forma, diseños extravagantes inspirados en el arte del mundo, y varios de ellos con diseños inspirados en moda, claro que sin olvidar otro de los puntos más importantes, que es la variedad de las habilidades tan rebuscadas y que muchas veces se sustentan en teorías científicas, y el cómo los protas se enfrentan a estas, siendo JoJo's el mayor representante de usar la inteligencia para enfrentar a enemigos ampliamente superiores. ¿Y cuál es la razón de esto? En JoJo's aquellos personajes que vemos son personas normales como tú y como yo, dicho por el mismo Araki, esto es porque él mismo piensa en JoJo's como una celebración a la humanidad. Quiero que mis personajes sean una representación de cómo los seres humanos pueden crecer y evolucionar al enfrentar desafíos. La serie trata sobre la lucha y el triunfo, y espero que los lectores puedan sentirse inspirados por las historias de mis personajes. Muchas son aquellas series que critican a la humanidad, aquellas que nos hacen ver como criaturas horrendas, y JoJo's no intenta ocultar esta parte de nosotros.
Personajes como Yoshikage Kira, Diavolo, Chocolata entre otros son una prueba de que el mal siempre existirá. Los humanos no somos seres perfectos, podemos ser criaturas arrogantes, podemos ser engreídos y somos capaces de lastimar a criaturas que consideramos inferiores por pura rabia o gusto. Sin embargo, no es el ser perfectos lo que hace que la humanidad sea algo bueno, sino que son los valores que inculcamos y las acciones que hacemos para aligerar el día de los otros. Algunos te podrán decir que somos irrelevantes, que nuestra existencia es efímera y que nada importa, para que ser amable con los demás, para que seguir las normas sociales y ayudar al prójimo si es que al final nada importa. Porque si importa, es irrelevante si tu nombre no resuena por generaciones, es irrelevante si no haces una hazaña que será recordada a nivel mundial, es irrelevante si no sales en los libros de historia, pues al final lo único que debería ser importante es el haberle hecho el día a alguien, ayudar sin esperar nada a cambio. No por ser una buena persona serás recompensado, pero esto nunca se trató de ser premiado, compartir tiempo con aquellos a los que amas, amar y ser amado, pues nunca sabes en qué momento aquellos a los que quieres no estarán. Es allí cuando realmente entiendes lo que hace de la humanidad algo hermoso, y eso es la forma en que nos relacionamos. La historia de aquel hombre al que le arrebataron todo menos su honor. Aquel joven que siempre enfrentaba las adversidades con una sonrisa. El chico que recorrió el mundo para salvar a su madre de una enfermedad. El delincuente juvenil que intenta defender a su pueblo de un asesino en serie. El joven que quería eliminar la venta de drogas. La pelea en contra de un ideal de poder superior contra el libre albedrío. El hombre en busca de romper una maldición. La historia de un joven que se volvió asquerosamente millonario. Y la historia de cómo Johnny Joestar volvió a caminar, no solo de forma física, sino mental. Esto fue JoJo's Bizarre Adventure.